¿Cómo puede un país fundado bajo ideales de libertad convertirse en el escenario de su propia destrucción? Estados Unidos, la joven nación que prometía ser el faro de la democracia, terminó bañada en sangre durante los años 1861 a 1865. Este conflicto no fue solo una guerra. Fue una fractura que expuso las tensiones más profundas de una sociedad dividida por la economía, la política y una institución que contradecía sus propios ideales, la esclavitud. Por un lado, el norte industrializado avanzaba con rapidez hacia la modernidad, abrazando la industria y el trabajo asalariado. Por otro, el sur agrario dependía de una economía cimentada en las plantaciones y, sobre todo, en el trabajo forzado de millones de personas esclavizadas. Estas diferencias eran más que económicas, reflejaban visiones opuestas del mundo. ¿Debía prevalecer la libertad para todos o los intereses de los propietarios esclavistas? ¿Cómo se llegó a un punto donde la misma tierra que prometía sueños se convirtiera en un campo de pesadillas? Para entenderlo, necesitamos explorar las raíces de este conflicto. ¿Qué divisiones llevaron a un país entero a desangrarse? En el siglo XIX, Estados Unidos parecía una nación de contrastes irreconciliables. En el norte, las fábricas rugían, las ciudades crecían y los ferrocarriles conectaban regiones a una velocidad nunca antes vista. El progreso industrial impulsaba una economía basada en el trabajo asalariado, donde los trabajadores libres podían aspirar, al menos en teoría, a una mejor vida. En cambio, el sur mantenía una dependencia casi absoluta de la agricultura, con vastas plantaciones de algodón, tabaco y azúcar que sustentaban su riqueza. Pero había un detalle incómodo. Todo esto era posible gracias al sistema esclavista, una práctica que contradecía los ideales de libertad y justicia, proclamados en la Declaración de Independencia. Estas diferencias económicas crearon no solo dos sistemas opuestos, sino también dos visiones completamente distintas del futuro. El norte veía la esclavitud como un obstáculo moral y práctico para el progreso, mientras que el sur la consideraba esencial para su supervivencia. Este choque no tardó en complicarse aún más con la expansión hacia el oeste. Cada vez que un nuevo territorio pedía su incorporación como Estado, surgía la misma pregunta: ¿permitiría la esclavitud o no? La respuesta determinaba no solo el futuro de ese Estado, sino también el equilibrio político entre el norte y el sur en el Congreso. Los compromisos temporales, como el de Missouri en 1820, ofrecieron soluciones a medias. Pero las tensiones eran demasiado profundas para apagarse. Cuando Abraham Lincoln fue elegido presidente en 1860, el sur lo vio como el principio del fin para su modo de vida. Lincoln no era un abolicionista radical, pero su posición contra la expansión de la esclavitud fue suficiente para que muchos estados del sur lo percibieran como una amenaza directa. De hecho, Carolina del Sur, al escuchar los resultados de la elección, no perdió tiempo en declarar su secesión de la Unión. Para algunos sureños, la elección de Lincoln no fue simplemente un resultado político adverso, fue una declaración de guerra. Pero ¿quiénes fueron las figuras que definieron este enfrentamiento histórico? En medio del caos de la guerra civil, surgieron figuras cuyos nombres resonarían para siempre en la historia. Líderes políticos, generales estratégicos y héroes civiles dejaron huellas imborrables, cada uno con sus virtudes, defectos y decisiones cruciales. Abraham Lincoln se convirtió en el símbolo de la Unión. Conocido por su firmeza, elocuencia y empatía, Lincoln entendió que esta guerra no solo se trataba de preservar el país, sino de definir los valores sobre los que realmente debía sostenerse. Su famosa frase, "Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer", no solo describía la situación del país, sino su compromiso inquebrantable para mantenerlo unido. A pesar de las críticas y las derrotas iniciales en el campo de batalla, Lincoln supo elegir a los líderes adecuados, como Ulysses S. Grant, y tuvo la visión de vincular la causa de la guerra con la abolición de la esclavitud, algo que cambiaría el curso de la historia para siempre. Del otro lado, Jefferson Davis, presidente de la Confederación, luchaba por una visión muy distinta:
Davis era un hombre decidido y convencido de que los estados del sur tenían el derecho de separarse para proteger su forma de vida. Sin embargo, su liderazgo estuvo marcado por errores estratégicos y conflictos internos que debilitaron a la Confederación. Mientras Lincoln sabía inspirar a su gente, Davis a menudo parecía más enfocado en defender su posición que en forjar unidad entre los estados confederados. En el campo de batalla, dos nombres destacaron como gigantes: Ulysses S. Grant, el general de la Unión, y Robert E. Lee, líder de las fuerzas confederadas. Grant era conocido por su determinación y una estrategia implacable que no dejaba respiro al enemigo. Por su parte, Lee era un maestro de la táctica, capaz de aprovechar al máximo los limitados recursos del sur. Aunque combatieron en bandos opuestos, ambos compartían un profundo respeto mutuo, reconociendo la grandeza en su rival. Pero no fueron solo los líderes militares y políticos quienes definieron esta guerra. Frederick Douglass, un antiguo esclavo convertido en orador y escritor, fue una de las voces más poderosas a favor de la abolición, instando a Lincoln a hacer de la emancipación una prioridad. Harriet Tubman, la heroína del ferrocarril subterráneo, no solo rescató a cientos de esclavos antes de la guerra, sino que también trabajó como espía para la Unión, arriesgando su vida en territorio enemigo. Mientras tanto, Clara Barton, conocida como el ángel del campo de batalla, organizó cuidados para los soldados heridos, sentando las bases para lo que más tarde sería la Cruz Roja Americana. En cada decisión, cada batalla y cada sacrificio, estos protagonistas definieron el rumbo del conflicto. Pero ¿qué momentos cruciales en el campo de batalla marcaron el punto de no retorno en esta guerra? Cada guerra tiene sus momentos decisivos, aquellos días en que las balas y las estrategias marcan el curso de la historia. En la Guerra Civil estadounidense, hubo batallas que no solo demostraron la brutalidad del conflicto, sino que cambiaron para siempre las vidas de los soldados y las perspectivas de la nación. La primera batalla de Bull Run, en julio de 1861, fue el bautismo de fuego del conflicto. Civiles curiosos llegaron a las colinas cercanas para observar lo que pensaban sería un espectáculo breve, una escaramuza que resolvería las tensiones en cuestión de días. Sin embargo, la realidad fue un caos sangriento que terminó en una humillante derrota para las fuerzas de la Unión. La Confederación, bajo el liderazgo de generales como Thomas Stonewall Jackson, demostró que estaba preparada para una guerra larga y difícil. Para ambos bandos, Bull Run fue un brutal recordatorio de que esta no sería una contienda rápida ni sencilla. 2 años después, la guerra alcanzó su clímax en los campos de Pensilvania, en la Batalla de Gettysburg. En julio de 1863, los ejércitos de la Unión y la Confederación se encontraron en un enfrentamiento que se prolongó por 3 días. Con más de 50,000 bajas, Gettysburg se convirtió en la batalla más sangrienta de toda la guerra y el punto de inflexión que inclinó la balanza a favor de la Unión. Fue aquí donde Robert E. Lee, tras un audaz pero fallido ataque conocido como la Carga de Pickett, se vio obligado a retroceder, marcando el principio del fin para la Confederación. Meses después, Abraham Lincoln visitaría el lugar para pronunciar el discurso de Gettysburg, un mensaje breve de apenas 2 minutos que redefinió el propósito de la guerra. No solo preservar la Unión, sino garantizar la libertad y la igualdad para todos. Hacia el final del conflicto, otra campaña dejó una cicatriz profunda, esta vez en el corazón del sur. Sherman's March to the Sea, dirigida por el general unionista William Tecumseh Sherman en 1864, fue una táctica de tierra arrasada diseñada para quebrar la moral confederada. Avanzando desde Atlanta hasta Savannah, las tropas de Sherman destruyeron vías férreas, fábricas y recursos esenciales. Más que una campaña militar, fue un mensaje brutal. El sur no solo estaba perdiendo la guerra en el campo de batalla, sino también en su propio hogar. Estas batallas no solo definieron estrategias y territorios, expusieron la devastación que la guerra traía consigo. Pero, ¿cómo esta nueva era de conflicto cambió también la forma de hacer la guerra? La guerra civil estadounidense no solo dividió a un país,
también representó un punto de inflexión en la forma de hacer la guerra. Lo que comenzó como un conflicto basado en tácticas tradicionales, pronto se transformó en una lucha que abrazó la tecnología y la innovación como nunca antes, anunciando la llegada de la guerra moderna. En los primeros enfrentamientos, los ejércitos de ambos bandos usaban estrategias heredadas de conflictos anteriores, como la Guerra de Independencia de Estados Unidos o las guerras napoleónicas. Las tropas se organizaban en líneas cerradas, disparando salvas de mosquetes y avanzando en formación compacta. Pero esta guerra, con su escala masiva y sus nuevos recursos tecnológicos, rápidamente mostró que estas tácticas eran obsoletas y peligrosamente ineficaces frente a armas más avanzadas. Uno de los avances más significativos fue la adopción de los rifles con retrocarga, que reemplazaron a los mosquetes de avancarga. Estos nuevos rifles no solo eran más precisos a largas distancias, sino que también se podían recargar mucho más rápido, permitiendo a los soldados disparar varias veces en el tiempo que antes tomaba una sola carga. Esta innovación cambió drásticamente el ritmo de las batallas, haciendo que las cargas masivas de infantería se convirtieran en carnicerías. El uso del ferrocarril también fue revolucionario. Por primera vez en la historia, los ejércitos podían mover grandes cantidades de tropas y suministros con rapidez y eficiencia. Esto permitió que los líderes como Ulysses S. Grant respondieran rápidamente a los movimientos del enemigo o concentraran fuerzas en puntos estratégicos. La Confederación, aunque también utilizó el ferrocarril, tenía una red más limitada, lo que se convirtió en una de sus grandes desventajas logísticas. Otro actor silencioso pero crucial fue el telégrafo, que permitió una comunicación casi instantánea entre los líderes militares y el gobierno. Abraham Lincoln, sentado en la Casa Blanca, podía recibir actualizaciones directas del campo de batalla y dar instrucciones en tiempo real, algo que nunca antes había sido posible. Esta conexión estratégica le dio a la Unión una ventaja significativa en coordinación y planificación. Estas innovaciones no solo aumentaron la letalidad de la guerra, sino que también marcaron el inicio de una era donde la tecnología y la estrategia comenzaron a ir de la mano. Pero mientras los avances hacían más eficientes a los ejércitos, el costo humano de la guerra era insoportable. ¿Cómo impactaron estas estrategias en los soldados y las familias que lo perdieron todo? Más de 620,000 personas perdieron la vida en la Guerra Civil estadounidense, una cifra que supera el número de muertes combinadas en todos los demás conflictos de la historia de Estados Unidos. Pero detrás de este escalofriante número se encuentran vidas individuales, historias personales y un sufrimiento que afectó tanto a los soldados en el frente como a las familias que esperaban noticias en casa. Para los soldados rasos, la guerra era una mezcla de horror y monotonía. La mayoría eran hombres jóvenes, muchos de ellos agricultores, que dejaron sus hogares para luchar en una guerra que no comprendían del todo. Pasaban semanas enfrentando el hambre, el frío y la incertidumbre, interrumpidas por momentos de violencia extrema en los combates. La vida en el frente era una prueba constante de resistencia. Algunos escribían cartas a sus familias, relatando los pequeños detalles de su día para mantener un sentido de normalidad, mientras ocultaban los horrores que vivían. Las condiciones médicas en los campamentos eran deplorables. Las enfermedades como la disentería, el tifus y la neumonía mataron a más soldados que las balas enemigas. En ausencia de conocimientos sobre higiene y esterilización, las heridas menores a menudo se infectaban, resultando en amputaciones o muerte. Médicos con recursos limitados hacían lo que podían, mientras los soldados heridos a menudo enfrentaban un sufrimiento prolongado. En casa, las familias vivían con el miedo constante de recibir la temida carta que anunciaba la pérdida de un ser querido. Tanto en el norte como en el sur, mujeres y niños se vieron obligados a asumir nuevas responsabilidades, trabajando en fábricas, campos y hospitales para suplir las ausencias de los hombres. Las viudas y los huérfanos se multiplicaron, dejando cicatrices emocionales y económicas que durarían generaciones. Pero incluso en medio de esta tragedia, la guerra dejó lecciones y cambios fundamentales. ¿Qué decisiones marcaron el fin de la guerra civil
y dieron paso a una nueva era en la historia de Estados Unidos. La guerra que había desangrado a Estados Unidos por 4 años llegó a su fin en abril de 1865. La Confederación, debilitada por la pérdida de hombres, recursos y territorios clave, enfrentaba la inevitable derrota. El último clavo en su ataúd llegó el 9 de abril, cuando el general Robert E. Lee se rindió al general Ulysses S. Grant en el tribunal de Appomattox, en Virginia. La escena fue solemne. Grant, respetuoso, permitió que Lee y sus hombres conservaran sus armas personales y caballos, un gesto que simbolizaba la intención de reconciliación. Con esta rendición, la Confederación dejó de existir y la Unión fue restaurada. Sin embargo, la paz se vio ensombrecida solo días después. El 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln, el presidente que había guiado al país en su momento más oscuro, fue asesinado en el Teatro Ford por John Wilkes Booth, un simpatizante confederado. La noticia conmocionó a la nación. Lincoln no viviría para ver el comienzo de la reconstrucción que tanto había deseado, pero su legado quedó profundamente arraigado en el futuro de Estados Unidos. Uno de los mayores logros de la guerra fue la aprobación de la Trotradia Enmienda, que abolió formalmente la esclavitud en todo el país. Sin embargo, el fin de la esclavitud no significó el fin de los desafíos. Millones de personas anteriormente esclavizadas se encontraron libres, pero en una sociedad que no estaba preparada para integrarlos como iguales. La reconstrucción, el periodo posterior a la guerra, buscó reconstruir el sur devastado y garantizar derechos civiles básicos para los afroamericanos, pero esta tarea estuvo llena de conflictos, resistencia y retrocesos. Los estados sureños, devastados económica y emocionalmente, intentaron recuperar su identidad mientras enfrentaban la pérdida de su sistema esclavista. Aunque la Treceta Enmienda fue ratificada oficialmente en 1865, algunos estados del sur se resistieron a aceptarla. Mississippi, por ejemplo, no ratificó oficialmente la enmienda hasta 1995. Este dato refleja lo profundamente arraigadas que estaban las tensiones raciales y las heridas del conflicto. El final de la guerra civil dejó una nación técnicamente unida, pero moralmente dividida. Aunque la guerra había resuelto la cuestión de la esclavitud, otras luchas por los derechos civiles continuarían durante más de un siglo. ¿Cómo transformó esta guerra la identidad de Estados Unidos y qué legado dejó en la memoria colectiva de su gente? La Guerra Civil estadounidense no solo reconfiguró un país dividido, sino que también definió su identidad en las décadas siguientes. Fue una lucha que transformó a Estados Unidos de una unión frágil de estados a una nación indivisible, aunque profundamente marcada por sus cicatrices. Desde entonces, el conflicto ha sido interpretado, debatido y mitificado de maneras que reflejan los valores y tensiones de cada generación. Uno de los mitos más persistentes es que la guerra no fue únicamente sobre la esclavitud, sino sobre derechos de los estados. Si bien este argumento ha sido usado para suavizar las razones del conflicto, la realidad es clara. El derecho que el sur buscaba proteger era principalmente el de mantener la esclavitud como base de su economía y sociedad. Esta contradicción entre mito y realidad sigue siendo un tema de discusión en la cultura y la política estadounidenses. Hoy en día los ecos de la guerra se manifiestan en los debates sobre los monumentos confederados. Para algunos, estas estatuas representan un legado de historia y herencia. Para otros, son un símbolo del racismo y la opresión que la Confederación defendió. Estos debates han llevado a la remoción de muchas estatuas, especialmente en los últimos años, planteando preguntas fundamentales. ¿Cómo debe una nación lidiar con su pasado? ¿Debe recordarlo para no repetirlo o borrarlo para avanzar? La Guerra Civil estadounidense fue un momento de fractura, pero también de transformación. Dividió familias, devastó regiones y dejó un legado de preguntas difíciles, pero también sembró las semillas de una nación más justa. Fue una lucha por el alma de un país que, al final, reafirmó que la libertad y la igualdad deben estar en el centro de su identidad. Hoy, más de 150 años después,
seguimos enfrentando las preguntas que la guerra dejó abiertas. ¿Cómo recordar el pasado sin repetirlo? ¿Qué significa realmente ser una nación unida? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar nuestras notificaciones. Sigue con nosotros en Viajando en el Tiempo.